Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una vez más, Canal 2 Videocable Almafuerte, siendo parte de temas de nivel nacional, provincial o local, y tomando nuestra mirada, nuestra propia producción para sumarnos, en este caso, al homenaje a los excombatientes, a los veteranos de guerra de Malvinas. Canal 2 el año pasado realizó 2 programas con los protagonistas, con los veteranos de guerra de nuestra ciudad. Estuvieron aquí Daniel Vélez, Sergio Garelo y Eduardo Cepeda, brindando su testimonio, en muchos casos quebrándose para revivir aquel momento de la guerra de Malvinas, cuando hoy han pasado 36 años. Estamos en el mes de abril, hace poquitos días se conmemoró un nuevo aniversario del desembarco y de la gesta en Malvinas. Recientemente y finalmente, los veteranos de guerra de Malvinas en nuestra ciudad, los almafuertenses, tuvieron su reconocimiento con la construcción del monumento donde están sus nombres, las fuerzas en las que participaban durante la guerra. Y vamos a repasar en esta primera parte de este programa especial, que tiene otros protagonistas y también otros condimentos que le hemos sumado a esta producción, todos inherentes a la gesta de Malvinas, que se cumplieron el pasado 2 de abril, 36 años. Justamente vamos entonces a repasar alguna parte de los testimonios de los excombatientes almafuertenses que estuvieron en el suelo malvinense durante abril, mayo y junio de 1982. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. La guerra de Malvinas nos marcó pienso que para toda la vida. En esto... ¿A ustedes, al entorno, a su familia? Sí, sí, seguro. Sí. Nos ha costado mucho tiempo, tal vez, adaptarnos, después que volvimos de la guerra, adaptarnos nuevamente a vivir en la sociedad donde no vivíamos con conflicto. Entonces, hemos tenido que adaptarnos e ir aclimatándonos a lo que fue la posguerra, que no es nada fácil. Yo estaba en la Infantería de Marina en Puerto Belgrano, y el día que nos embarcamos, nos embarcaron pero sin rumbo, o sea, no sabíamos nosotros. Se comentaba que era más factible que nosotros íbamos a Plaza de Mayo, porque estaba en ese momento el gobierno estaba muy caliente todo, que no se sabía, que era el problema nuestro, que íbamos a tener que ir a lo mejor a pelear contra la misma gente nuestra, contra nuestra gente. Así que, bueno, pero a medida que pasan los días ya se fue extendiendo, ya el viaje se hizo más largo, entonces ya salía el otro tema de Malvinas, pero muy en el aire, todavía no... Pero ¿qué día fue ese embarque? El desembarque... El embarque fue el 28 de marzo. Bien, ¿y cuánto tiempo hacía en tu caso que estabas ya en el servicio militar? Y yo estaba desde octubre del 81. Ya hicimos 5 o 6 meses. 5 meses, hicimos 3 meses de introducción en el CIFIN en Buenos Aires, y después tuve destino en Bahía Blanca. Sergio. Bueno, la historia muy parecida a la de Daniel, porque estamos en el mismo regimiento. Ajá. Con algunas diferencias. Daniel, por ser comando, en la compañía de comando, como estamos en distinta compañía, se fue unos días antes que yo, por eso viajó junto con Eduardo en el mismo barco. Nosotros lo hicimos unos días después, lo hicimos por vía aérea, en avión. También el día primero, o sea, ya el 28, cuando ellos se van del regimiento, 27. El día 28 nosotros le cuartelan a todos, quedamos todos ya con todo el armamento y todo en la cuadra. Y el día primero los subimos a los colectivos y los llevan a Comodoro Rivadavia Claro, ustedes estaban en Sarmiento. En Sarmiento, haciendo el servicio militar en Sarmiento, en Chubut.
que es el Regimiento de Infantería 25. Lo llevan a Comodoro Rivadavia, al aeropuerto, dormimos ahí y a la mañana, primero del 2 de abril, a las 6 de la mañana, los levantan, y tipo 8 de la mañana, 7 y media, empezamos ya a tomar vuelo para Malvinas. ¿Y se enteran cuándo que iban a Malvinas? Había unos pequeños rumores en el colectivo, ahí que se decía que íbamos para Chile, estaba muy... O sea, el enemigo en ese momento era Chile. ¿Viste? Pero estaba confuso, tampoco era que sí, vamos a ir directamente a combatir con Chile. ¿Ningún superior les decía nada? No, nada. Era un hermetismo total, ¿viste? Eran todos trascendidos nada más, no fuentes oficiales, ¿viste? Y cuando ya subimos el avión, que ya estábamos volando hacia Malvinas, ahí sí los dicen, el capitán del avión, nos dicen que viajamos hacia Malvinas y que, bueno, que la isla supuestamente iba a estar recuperada, ya cuando aterricemos, y si estaban recuperadas, teníamos que aterrizar normalmente, ¿no es cierto? Si no estaban recuperadas y los dejaban aterrizar, teníamos que combatir. ¿Qué sentiste vos en ese momento? ¿Qué sensación? Bueno, el Hércules, viste que se abre la puerta de atrás y subís de atrás hacia adelante. Yo fui uno de los últimos que subí en el Hércules, entonces cuando dieron esa orden, íbamos 400 soldados con armamento y equipaje, todo dentro del Hércules, y la sensación de miedo, primero, y de tratar de ir hacia la punta del avión, pero claro, había 390 para allá, era imposible, imposible ir. Bueno, digo, estoy nominado, digo yo, si lo dejan aterrizar y tenemos que combatir, soy el primero que tengo que salir a combatir. Así que mucho miedo, ¿no es cierto? En ese momento es mucho miedo, porque no sabes la incertidumbre, no sabes si vas a aterrizar, no sabes nada, ¿viste? Y bueno, cuando llegamos, el tipo 9:30, 10 de la mañana, que fue el primer avión del ejército que llega a Malvinas con las tropas de ejército, llego yo, cuando el avión va dando la vuelta en la cabecera del aeropuerto, yo veo la bandera inglesa. Digo, estamos en el horno acá. Pero no, era que ya la habían arriado los soldados argentinos de Infantería de Marina y los usos tácticos, ya la habían arriado la bandera y era la bandera que ya estaba ya estaba flameando. En el mástil no la vi, yo vi únicamente la bandera británica. En el caso nuestro, de mi grupo, mi sección, a nosotros nos hacen preparar el día 26 de marzo. El día 27 de marzo, a la madrugada, 6 de la mañana, nos levantamos, como todos los días, nos entregan el fusil y nos hacen ir al polígono a practicar tiro al blanco. Fuimos, en el lapso todavía era de noche, cuando llegamos al polígono recién estaba queriendo empezar a amanecer. La consigna era que nosotros, ese grupo que había sido elegido el día anterior, porque habíamos sido elegido una sección de mi compañía, que era la comando, de 128 hombres, eligieron a 38 para formar una sección nueva. Esta sección estaba complementada con 2 secciones más de la compañía A y de la compañía B. Supuestamente, estas 3 secciones que se habían conformado el día 26 nos iban a trasladar a otro regimiento, que era un regimiento en Río Mayo, a hacer una práctica rutinaria entre regimientos que se hacía de combate y demás cosas. Como nosotros ignorábamos, porque éramos soldados nuevos, ignorábamos el porqué de las municiones de guerra. Si hubiéramos ido a una instrucción militar, hubiéramos ido con balas de fogueo. Íbamos con municiones de guerra. Y nos habían dado 200 tiros, 200 municiones para llevar 100 en los portacargadores y 200 municiones más que las llevábamos dentro de la campera, entre el cinturón y la campera DUE que teníamos en ese momento, un total de 300 tiros. Salimos a las 11:05 de la noche y a las 4:30 de la mañana vimos que entrábamos en una ciudad y que nos llamó la atención porque estaba al lado de la costa del mar. Entonces ahí entré a sospechar qué es lo que podía haber sucedido. O sea, no estábamos en Río Mayo, que era el desierto, sino en la costa.
Bueno, nos fuimos al regimiento 8 de Comodoro Rivadavia y nos dieron un desayuno. 6 de la mañana nos llevan al aeropuerto y de ahí nos embarcan en un avión de Aerolíneas Argentinas. Nos dicen que íbamos a Río Gallegos. Bueno, el avión despega. Yo a todo esto todavía era de noche. A medida que íbamos en vuelo empezaba a amanecer, empezaba a clarear, estaba saliendo el sol. Y cuando el avión ya había aterrizado, estaban por abrir la puerta para que descendiéramos del mismo, vienen unos camiones de la Armada Argentina, nos embarcan en los camiones y nos llevan y terminamos en el puerto. Hasta que recibimos la orden de embarcarnos en el buque. Ahí nos informan que ese buque se llamaba Cabo San Antonio y que supuestamente ese buque iba a ir a Ushuaia. Entonces, bueno, seguían incrementándose las dudas. Suponíamos que el conflicto podría llegar a ser Chile. Todos tenían información distinta, por lo visto, ¿no? Estaban como engañados de los lugares. ¿Por qué piensan que no se les dice para que no tengan miedo, para que no entren en pánico? ¿Por qué no le dicen, muchachos, esto es así, vamos para tal lado, vamos para no escapar la información, porque el tema de la recuperación de Malvinas era un secreto. Tenía que ser, digamos, para nosotros desembarcar teníamos que llegar sin darle un aviso previo al enemigo, en este caso Inglaterra. Bien, ¿cuánto dura el viaje entre... En el barco. 5 días. 5 días. Te pasan realmente muy mal, man. Sí, malísimamente. Bueno. Malísimamente. Gente que nunca había subido un barco. No. Allí es donde se encuentran con Eduardo. El primer día de navegación, yo estaba en proa y con la gente mía, con los de mi grupo, y en eso veo que entre otros soldados de la Armada estaba Eduardo. Así que, bueno, nos saludamos, nos abrazamos. ¿Se conocían antes? Sí, pero no teníamos trato. Claro. Pero fue muy grande para mí, en particular fue muy grande la emoción porque me encontré con alguien de mi pueblo. Claro. No sabía todavía qué es lo que íbamos a hacer, pero bueno, me llenó de alegría de saber que había alguien más de mi pueblo en el mismo lugar o en la misma situación que yo. ¿Había alguien más de Almafuerte también? Claro, ahí le pregunto a Eduardo si había alguien más. Entonces él me informa que sí, que efectivamente venía en navegación también Euclides Romero, que también era del Batallón de Infantería Marina 2. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Bueno, nosotros fuimos uno de los primeros en desembarcar y justamente El 2 de abril. El 2 de abril, sí, nosotros desembarcamos el 2 de abril cuando ya tenía que haber estado tomado la casa de gobierno, que para eso habían bajado los buses tácticos. Tenían que hacer volar la central de luz, tomar la casa de gobierno y nosotros llegar y tratar de despejar el aeropuerto para que el ejército pudiera bajar con los aviones. Cuando llegamos, lamentablemente no se había terminado, todavía en ese momento es que lo matan al capitán Giachino, y a nosotros nos reciben con balas. O sea, cuando bajamos del BAO, nos recibe inclusive un compañero mío, por arriba, tirando por arriba del BAO, le arrancan el dedo, o sea, le cortan con el mismo, le pegan en el fusil FAL, y con eso le arrancan el dedo. Y bueno, y
no nos dio tiempo la emoción, no sé si estás en otra cosa, es algo indescriptible, no te podés decir porque estás en una otro estado. Sí, la adrenalina que no sabes cómo está, lo que sí de excitación es que te pone muy, qué sé yo, te digo que no sentir dónde estás, qué es lo que pasa realmente, que hasta no tomas conciencia hasta que bueno, pasó eso, repelemos el ataque nosotros, que no sabíamos bien de dónde venía, porque venía de un caserío, pero no sabíamos si teníamos un caserío al frente y un caserío al costado. Resulta que bajamos por el lado del caserío ese y era de ese costado que nos estaban tirando. En tu caso, Eduardo, entonces, ni bien bajan a Malvinas, Sí, ya sí, entran en ataque, digamos en combate. Ahí nos estaban esperando. Bien. Pero escaramuzas, así porque desaparecieron. Bien. Que después seguimos... Con armas livianas, digamos. Sí, con armas livianas, todo con armas livianas, de hecho. Y nosotros también. Que bueno, ahí recibimos las órdenes de seguir a estos Royal Marine, que ahí es donde digo que entro a esta casa y vemos. Y bueno, y ahí nos enteramos que toman la casa de gobierno. Y nosotros estábamos al frente, se vio en una de las partes cuando dicen la bandera. Sí. Ese momento te digo... Sí. El momento más, no sé, más sí, movilizante. Sí, es terrible verlo ahí y ahora ver una bandera y por ahí ver gente que no la respeta o no le importa, hay gente que tendría que respetarla más. Gracias a Dios no alcancé a combatir. Sí tuve que soportar todo el fuego aéreo y naval, porque yo estaba cerquita del aeropuerto y ellos lo que querían es destruir la pista y la torre de control para que no hubiese ingreso ni de municiones ni de víveres. El hecho de llegar a Malvinas yo llevaba el miedo de combatir, de no poder aterrizar. Entonces, vos cuando llegas a Malvinas no sabes dónde estás parado. Es lo que, eso es personal, claro, ¿cierto? Sí. No sabía dónde estaba parado porque no era el miedo le ganaba a lo otro, ¿no es cierto? Y vos pensabas en lo otro, no pensabas en el momento que vos pisabas la tierra. Hoy es distinto, claro, ¿no es cierto? Porque lo estamos viendo de muchos años después. Pero en ese momento lo único que pensaba era si lo dejan aterrizar y si aterrizan me tengo que combatir. O sea, era salvar la vida en ese momento. Lo principal era salvar la vida. Y bueno, y no se le tomó tanta importancia quizás en el momento de pisar la tierra malvinense. Porque era más fuerte lo otro en ese momento que eso. Por ahí uno ahora dice qué lástima, lo hubiese pensado de otra forma, pero no, el momento fue así, la situación se dio así, y bueno, chicos que aparte recién saliendo o arrancando la vida. Y mira vos que nosotros fuimos incorporados el 2 de febrero. Y 2 meses. Y el 2 de abril estamos en Malvinas y tuvimos 22 días de instrucciones. O sea que, está bien, esos 22 días fueron a full, los dieron, porque ya se sabía que ese regimiento iba a ir a Malvinas. Nos dijeron, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es matar para vivir. No hay otra acá, no hay otra. Y si te pones a pensar, 35 años después, Sergio, y si te hubiera tocado esa situación que felizmente no te tocó, porque te hubiera marcado aún más, ¿qué hubieras hecho? Seguramente, matar para vivir. Y no hay otra. Y sí, capaz que porque vos, el enemigo está en la misma situación que la tuya. O sea, él tiene que hacer lo mismo que yo. Él tiene si bien eran algunos, dicen militares profesionales, pero posiblemente te tocaba a una persona que hablaba otro idioma y era más rubio que vos, pero era igual que vos. Sí, en realidad es la misma. Por ejemplo, los soldados de los británicos, para llegar a ser soldado, tenían 3 años de instrucción. Claro. O sea, hacían una carrera de 3 años, salían como soldados. Nosotros tuvimos 22 días de instrucción y 2 meses incorporado al regimiento, a la fuerza del ejército. El día 20 de mayo, a las 11 de la noche, estábamos escuchando una radio y había una información, Radio Car desde Montevideo, estaba diciendo que
posiblemente Argentina iba a llegar a un acuerdo con Inglaterra para evitar el conflicto armado. Nosotros, dentro de la habitación donde estábamos los 42 soldados, pero había 4 en la guardia, nos pusimos contentos pensando de que íbamos a evitar el conflicto, cuando en ese momento pasa un helicóptero inglés arriba de la casa. A la 1 de la mañana me toca empezar a hacer la guardia. A la 1:15 de la madrugada yo me estaba mirando hacia el este. Se ven como si fuera un refusilo, alcanzo a ver, que yo interpreté como una tormenta, pero automáticamente levanto los ojos y lo que veo es que estaba el cielo despejado. Entonces, a los 10 o 15 segundos más o menos desde que empieza ese refusilo, se empieza a escuchar las detonaciones de las explosiones que venían desde el sector donde estaban mis compañeros. Bueno, esto llevó 3 horas y media de combate entre mis compañeros con la artillería inglesa. Había 6 buques en ese momento dentro del estrecho de San Carlos, 8 de la mañana. Le avisa el teniente primero, yo estaba en el camino, en el trayecto de la colina, y el teniente primero entonces me dice Sergio Díaz que se estaba produciendo el desembarco. Yo todo esto no podía ver porque estaba en una zona baja, y bueno, el teniente primero sube a observar hacia la entrada del estrecho y queda como 10 minutos más o menos haciendo una observación para ver los movimientos de la tropa inglesa. Baja el teniente primero, toma una radio que teníamos ahí y avisa a Puerto Argentino, le da la novedad de que se estaba produciendo el desembarco. Puerto Argentino no estaba muy convencido de esto, entonces es una ironía lo que cuento, pero decían que era imposible que pudieran entrar un buque porque esas aguas eran poco profundas, que habían hecho estudios de inteligencia, bueno, qué sé yo. Cosas que yo estaba escuchando la conversación por la radio, le dice el teniente primero, no, se está produciendo el desembarco, en este momento hay 6 fragatas y ya hay gente pisando tierra, a 3 kilómetros de distancia de donde nosotros estábamos. Estaban haciendo el desembarco hacia otro sector, pero estaban dentro de la zona. Bueno, así que entre una cosa y la otra, el teniente primero vuelve a subir, baja, da de nuevo la novedad y dice, bueno, nuestra función ya está cumplida, nos vamos a retirar, nos vamos a replegar porque no podemos entrar en combate, somos inferioridad numérica. Entonces nos informa de que preparemos todo lo que podamos llevar y vamos a emprender una marcha con rumbo incierto. Y bueno, ahí a poquitos metros, 100 metros, 150 metros de donde nosotros empezamos la marcha, aparecen en la escena 2 helicópteros, un Siquín, un Gazelle primero y un Siquín que lo seguía por detrás. El Gazelle gira, que venía por delante, gira 360 grados, viene hacia el lado donde estábamos nosotros, le veo la panza del helicóptero a 20 metros de donde yo estaba, tirado cuerpo a tierra, y a todo esto el Siquín que pasa a tomar la primera posición, o sea, pasa a volar primero y el Gazelle gira, todavía cuando no había cumplido los 360 grados de vuelta, nosotros le empezamos a tirar al Siquín. El Siquín se emprende la fuga, a todo esto el Gazelle todavía que se estaba por incorporar a seguir el mismo rumbo del Siquín, le pegamos algunos tiros, le impactamos y él cae al agua, porque en ese sector había agua, y bueno, y ahí son heridos los soldados que estaban tripulando el helicóptero. Seguimos unos 1000 metros más, y ahí nos persigue otro helicóptero hacia nuestra derecha, iba a unos 300 metros, se aleja 1 kilómetro hacia adelante y se ve que él nos había visto que estábamos caminando por entre las colinas y gira, y cuando gira nosotros sentimos que cambió el sonido del helicóptero porque ya esto no lo veíamos a él. Y para desgracia del piloto y para suerte nuestra, vino por el mismo sentido donde estábamos nosotros, o sea, nos agarra de frente a 25 metros, nosotros lo sorprendemos a él, porque cuando apenas aparecen las palas del helicóptero sobre la colina que estaba al frente mío, empezamos a dispararle. Cuando aparece la cabina, ya había 42 fusiles que le estábamos tirando de lleno, y bueno, hizo un intento, trepó 10 metros más o menos el helicóptero hasta que su motor no dio más y ahí cayó en picada y cae a tierra y bueno,
se mueren los 2 tripulantes de esta máquina. El más difícil fue el día 15 de junio. ¿Por qué? Y cuando tuve que dejar las armas. Cuando te rendiste, eso fue Claro. lo peor para O sea, vos. el 14 a las 16:30, cuando se rinde la Argentina, el día 15, nosotros del aeropuerto vamos a pie hasta Puerto Argentino a entregar todas las armas. Ese fue el día más triste, Una sensación de vacío, de impotencia, de fracaso, de frustración o no. sí, de frustración, porque decir perder la guerra. Y yo digo que para un soldado dejar el fusil es como perder todo, quedar sin nada. Ya se habían diplomado de hombres y de soldados. ¿Sentía eso? Sí, sí. Te habías sí. hecho hombre. Sí, sí. Sentía que el fusil era mi compañía. O sea, yo lo cuidaba más que en ese momento que Sí, mi mamá, sí, sí, sí. que un familiar. O sea, era el que te iba a defender de tu vida. Entonces, el día 15, cuando nosotros vamos a entregar el fusil y todo el armamento, ese fue el más triste. Yo tuve muchos momentos difíciles. El 28 de mayo, estando en Puerto Argentino, me trasladan nuevamente a Pradera del Ganso. Ya en ese momento Pradera del Ganso se estaba combatiendo. Fue un día terrible porque empezó el bombardeo a las 10 de la mañana y terminó a las 6 menos 5 de la tarde, y fue un bombardeo constante. Si hay algo que agota al combatiente es la artillería. La artillería produce un desgaste permanente porque vos sentís que viene la explosión, viene el proyectil, la bala de cañón, y sentís que va y que pasa por arriba tuyo, y vos sentís el silbido y te da la sensación que se viene arriba tuyo. En el lugar donde yo estaba, a 200 metros se veía el mástil improvisado, porque no era de cemento, no era de metal, era un palo. Estimo que debe haber sido de algún eucaliptus de más o menos 7 metros de alto, y allá estaba nuestra bandera. Yo la estaba mirando en ese momento, y a la derecha, un poco más atrás, se veían las tropas inglesas que ya venían avanzando para recuperar ese terreno, y de pronto veo que baja la bandera argentina y en pocos segundos ya estaba la bandera inglesa de vuelta arriba, y me llené de impotencia y pensé en ese momento que no había hecho lo suficiente. Me llené de culpas, me sentí cobarde también en cierta medida, porque dije, yo estaba cuidando mi vida, porque en cierta medida pretendía continuar viviendo, pero después dije, ¿para qué todo esto? O sea, tuvimos 2 meses y no hicimos nada. Me cayó la culpa y fue un momento durísimo. Ese fue un momento muy particular que es triste. Hubo 2 momentos difíciles, ese que te comenté, Sí. y el de volver y encontrar a mi familia, a mi padre, a mi madre que habían sufrido, a mi novia, que actualmente es mi señora, mi hermano y su familia. Y bueno, eso fue, yo creo que el segundo gran momento duro para nosotros. A pesar de que era un momento, pudiste Feliz. volver y feliz. Sí, para bueno, ellos, pero verlo a mi Sí, mamá sí. en el estado que estaba, eso fue bravo. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Muy bien, continuamos en este programa especial, homenaje a los veteranos de guerra de Malvinas, y vamos a incorporar, como les decía al comienzo, a otro protagonista en la producción de este programa especial. Miguel Salio lo conocen la mayoría de los almafuertenses por sus distintas actividades comerciales, es un hombre que tiene muchas amistades, y Miguel es egresado de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, con asiento en Campo de Mayo, en Buenos Aires, es promoción 1980. Vamos a empezar a hablar con él sobre Malvinas, sobre una mirada de Malvinas, para después desembocar en otro componente de esta producción, que es el testimonio de uno de los héroes, uno de los tantos héroes de la gesta de Malvinas. Miguel, gracias por estar presente en este programa. Gracias a ustedes por invitarme. Miguel, 1980, egresado de la Escuela de Suboficiales. La primera pregunta sería, ¿qué buscabas en aquella época? ¿Por qué entras en la Escuela de Suboficiales, en estudiar de militar? Bueno, todos creo que buscamos un futuro, y de chico me gustaba el ejército, y bueno, yo fui como a probar.
Y digo, vamos a ver si podemos ingresar. Claro. Y bueno, se me dio que pude ingresar, rendir bien, y después digo, probaremos un tiempo a ver qué pasa, y me fue gustando, y por supuesto que es durísimo, porque yo me fui de Almafuerte con 16 años y me recibí a los 18 años, entonces eran épocas donde no teníamos la facilidad que hay ahora, ni para viajar, ni para... Entonces se nos complicaba mucho, yo venía una vez cada tanto, y bueno, tuve la suerte de recibirme, y después de recibido hice el curso de paracaidismo y elegí el destino Córdoba. Yo podía elegir 3 destinos posibles, y yo pedí Córdoba, Catamarca, y el otro no me acuerdo dónde era, y me dieron Córdoba como primer destino que pedí. Bueno, por eso vine a la 4ª Brigada de Paracaidismo, al Regimiento 2. En este programa especial estamos hablando de Malvinas. En el año 82, después que hayas egresado, ¿dónde era tu posición y qué vinculación o qué sabías de lo que pasó en Malvinas? Bueno, esto fue muy en silencio. Una mañana prendimos la radio porque ni ahí adentro del cuartel se corrió ningún rumor, y nos enteramos de que se habían tomado Malvinas. Así que automáticamente quedamos acuartelados. Yo tenía a cargo soldados nuevos, recién egresados, así que la misión nuestra era instruir rápidamente los soldados que teníamos. ¿Eso ya en Córdoba o todavía en Campo de Mayo? No, ya en Córdoba. Ya en Córdoba. Hacerles hacer el curso de paracaidista, un lanzamiento por lo menos tenían que tener, y bueno, jurar la bandera y enseñarle el tema del armamento, lo básico, porque no había mucho tiempo para otra cosa. Y bueno, ya a los pocos días ya nos embarcaron y nos llevaron a Comodoro Rivadavia. Ahí tuvimos asiento. Y bueno, los primeros días alcanzaron a bajar algunos aviones en las pistas, y bueno, ya transcurriendo los días bombardearon las pistas de aterrizaje, entonces no se pudo bajar más. De mi compañía alcanzaron a bajar compañeros míos, de otros regimientos que eran de la misma brigada, pero de otros regimientos también bajaron. Y después, bueno, era imposible el salto en Malvinas porque la brigada contaba con 3.000 paracaidistas. Y no teníamos aviones para 3.000 paracaidistas tirarlos juntos, que realmente de esa manera trabaja el paracaidismo, con el factor sorpresa saltando atrás del enemigo. Y no contábamos con los aviones, entonces se tiraba por tanda, pero era medio difícil hacer ese trabajo porque no iba a ser eficaz. Entonces había contradicciones dentro del ejército, de los altos mandos, de que uno daba la orden de que saltara toda la brigada, de que otro no la quería largar porque iba a ser, aparte el factor del tiempo, era muy difícil poder saltar. Estaba pronosticado un 70% de baja en el lanzamiento. Eso significaba que vos te quedabas con un montón de tropa menos golpeada. No es que pudieras perder la vida en un lanzamiento, pero tampoco lo podías dejar a tu compañero tirado en el campo. Entonces era imposible saltar. Salían los aviones y permanentemente se levantaba el viento, y bueno, por eso fue imposible el salto de toda la brigada. Miguel, recordemos que vos ya formabas parte de la fuerza, no fuiste enviado como los soldados, como en el caso de los excombatientes de Almafuerte. Eras un poquito más grande. ¿Qué edad tenías? Y yo prácticamente la edad de mi soldado. Yo fui con 21 años, claro, cuando fue lo de Malvinas. Me recibí a los 18 y era cabo en tercer año para ascender a cabo primero. Claro. ¿Sobrevolaste Malvinas en algún momento? ¿Tocaste el suelo de Malvinas? No, nunca pisamos Malvinas. El tema de los primeros vuelos que llegaron, alcanzaron a bajar, y después el resto salían los aviones, tocaba la sirena, que estábamos continuamente listos para salir, y bueno, nunca se dio de poder saltar. Particularmente, ¿cómo vivías esos días de estar permanentemente? Y es una situación extrema, digo yo.
me parece que no hay nada más terrible que una guerra, donde no gana nadie. Mi admiración por todos los que combatieron en Malvinas, y cuando hablo de soldados, hablo de oficiales, suboficiales, soldados y civiles, que también se sumaron mucho a esa causa. ¿Hubo bajas dentro de tu compañía? ¿Compañeros que quedaron en el suelo Malvinas? Sí, ¿Muertos? sí, tengo compañeros de mi promoción, muchos, muchísimos, muchos heridos y muchos con graves problemas psicológicos. Sí. Recordemos que son 650 los caídos en Malvinas y hay 400 suicidios luego, Claro. con el correr de los años, ¿no? Sí, eso se dio porque en su momento, cuando lo necesitaban, no se les brindó el apoyo realmente profesional que necesitaba esa gente. Entonces a muchos les afectó realmente que hasta el día de hoy no están bien. ¿Seguís teniendo contactos con los compañeros de la compañía y que algunos de ellos son excombatientes? Bueno, sí, muchos excombatientes, tengo compañeros, y yo hace cosa de 2 años empecé realmente de vuelta a tener contacto con los excombatientes y compañeros, digamos, que tuvieron el lugar como yo, que no saltaron. Pero en ese momento no había teléfono, no había nada, así que cuando nos destinaron a distintas provincias perdimos contacto. Y recién hace cosa de 2 años empezamos a juntarnos de nuevo y bueno, yo el año pasado, para noviembre, organicé acá en Almafuerte, en La Bomba, y vinieron de todas las provincias. Así que bueno, estuvo muy lindo y este año lo vamos a hacer en San Juan, hay otro compañero que organiza allá. Y después, juntadas de pequeños grupos, como este sábado yo estuve en Buenos Aires para la fecha de Malvinas y bueno, me junté con 10 compañeros allá que cada vez que podemos nos hacemos una escapadita y nos juntamos. ¿Por qué decidiste no continuar en la carrera militar? Eran momentos, cuando volvimos de allá, volvés confundido. Y la verdad que económicamente estábamos pasando un momento muy duro. Iban sumándose cosas y bueno, yo había logrado recibirme de suboficial, que era lo que quería, venir a Córdoba, que era lo que quería, pero ni así mismo uno contaba con un sueldo que mínimamente vivieras dignamente. A veces ni de Córdoba me venía porque no te daba el sueldo. Entonces eran otros momentos y yo creo que ahora ha mejorado un poco y bueno, y otra cosa que ha mejorado mucho con lo que hablamos recién del tema Malvinas es el reconocimiento a toda la gente que estuvo allá. Me parece que la gente está tomando conciencia y está realmente viendo, y en las escuelas también están enseñando a los chicos, porque por muchos años estuvo abandonado esto. Se callaron todos, nadie hablaba del tema, ¿viste? Y bueno, me parece bien que se conozca la verdad. Miguel, vamos avanzando en el programa y vamos a presentar un nombre de un excombatiente, uno de los tantos héroes de esta gesta de Malvinas que la mayoría no se conoce su nombre o no ha trascendido porque no haya contado su relato, porque no lo haya compartido o lo conocen solamente sus camaradas, sus compañeros, los soldados amigos y su familia. Roberto Baruso. ¿Quién es Roberto Baruso? Bueno, Roberto, fuimos compañeros, entramos juntos a la escuela de suboficiales, nos recibimos juntos y no lo vi nunca más. Él fue destinado a Corrientes y yo me vine a Córdoba. Es correntino, Roberto. Es correntino. Y no nos vimos nunca más y para mí es uno, sin faltar el respeto sé que hay muchísimos héroes, pero Roberto me parece que sobran los dedos de la mano para contar la gente que hizo lo que hizo Roberto en Malvinas. Realmente un héroe con todas las letras. Bueno, un orgullo para mí que sea de mi promoción, Roberto. Los invitamos a compartir esta nota que fue realizada en el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino, hace 2 años, donde lograron el testimonio de Roberto Baruso, a quien está haciendo referencia Miguel Salio de aquí, de Almafuerte, sobre
el relato, presten atención, al relato de su participación en la guerra para que luego se convierta en uno de esos héroes, en muchos casos anónimos todavía porque no se conoce su historia, en una guerra, nada más y nada menos que en la guerra frente a los ingleses en las Malvinas. El testimonio de Roberto Baruso y luego continuamos. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Sí, bueno, yo tenía, era jefe de grupo y salto directamente a la fecha en que se desarrolló los combates, que fue en Montequén. ¿Vos estabas en Montequén? ¿Dónde estabas ahí? No, estaba cubriendo, digamos, como brindando seguridad a un grupo de helicópteros que dormían ahí. Bien. Pero no estaban. Sí. Bueno, ahí atacan por primera vez y por primera vez veo las aviaciones, atacan a los helicópteros. Y bueno, fue nuestro primer entrar en combate. Una esquirla, un alambre, no sé qué parte de la bomba me entra en la mano y me recorre hasta por acá el alambre. ¿Se te metió la esquirla dentro del alambre, dentro del brazo? Un alambre, todo así en el brazo. Entonces viene un capitán Olivera y carga un poco de mi soldado y lleva a Darwin, donde ya se estaba librando el combate del Regimiento 12. De ahí me dijeron que espere, que me iba a mandar un enfermero o algo para que ver qué me podían hacer. Y bueno, tuve que replegarme hasta Monte Challenger y me contacto con un sargento primero, me dice, no, tenés que ir al Regimiento 4 que se acaba de replegar a Monte Harrier. Así que fui a Monte Harrier, pero ya tenía el brazo hinchado, totalmente, y muy, muy hinchado. Y en ese momento atacan, cuando llego a Monte Harrier atacan las aviaciones, una serie de carritos de comida. Y salen corriendo los soldados y caemos todos y uno de ellos me pisa esta parte. Y ahí revienta todo. O sea, a mí no me curó ningún soldado, ningún médico, nada. Yo fui hasta la enfermería y encontré una penicilina en polvo, sin saber que eso se colocaba en el líquido y se le inyectaba, y me colocaba el polvito. Así me curé. Y estando supurando el brazo, comenzaron los bombardeos de noche de parte de los barcos, bombardeo naval, y bueno, lo lógico era que nosotros tenemos que ocultarnos de la bomba, si era posible. Pero en ese medio del bombardeo, una de las bombas hacía impacto y herían de suma gravedad a los soldados, y el dolor desesperante salía. Yo dejaba mi fusil y en el medio del bombardeo salía a buscar a esos soldados que, bueno, hoy en día tengo la oportunidad de encontrarme con ellos. ¿Ahí encontraste Echeverría? Claro, el teniente Echeverría era el 11 de junio ya, él estaba en la parte alta del comando, de la parte del comando, digamos, del Regimiento 4, él era oficial de inteligencia. Y bueno, yo para llegar a él realmente tuve que pasar por una situación en... ¿Qué pasa? Y a tu compañero Echeverría lo hieren. Claro, él no estaba con él yo, él estaba solo con un grupo, un cabo Adalia y otros, y entonces yo decido ir a ayudar o a rescatar, digamos, a Jorge. ¿Y cuando llegaste qué tenía? Él estaba detrás de una piedra y en ese momento que yo llego me empiezo a observar, digamos, que le tiraban de todos los ángulos. Entonces yo empiezo a disparar y a dejar fuera de combate a las personas que le disparaban. Ellos tiraban con trasante. Hasta que uno de ellos le dan en la pierna, porque le pegaron 5 impactos. De bala a Echeverría. Entonces le pegaron en la pierna primero. Vos lo querías salvar, Echeverría. Vos viste que le estaban tirando, vos le tirabas a los ingleses que le tiraban a él. Claro. Yo tenía un visor nocturno y con ¿Un visor nocturno que se lo habías robado a los ingleses? A los ingleses, y a uno que maté. ¿Mataste a un inglés y le robaste el visor nocturno? Claro. Y, o sea, ahí igualaste porque ¿qué te pasó cuando te pusiste con el visor nocturno? ¿No podías creer? Y no podía creer, era algo realmente increíble. ¿Nunca habías visto un visor nocturno vos? No. Pero ese hombre que yo le maté tenía prendido el visor nocturno, digamos, y era con un verde clarito, pero diferenciamos perfectamente el argentino y el inglés. No lo puedo creer. Entonces, sí, no lo puedo creer.
Y claro, pero ahí donde sentí miedo, porque ellos todos tenían visores nocturnos, nosotros no teníamos, nosotros no veíamos nada. Entonces empecé a observar, digamos, quiénes son los que le disparaban a Jorge, que ya lo tenía identificado. Con el visor nocturno inglés, vos, claro. Baruso. Y con el fusil, nada más que cambiaba el calibre. El calibre, el FAL mío era 7.62 y el de él era 5.56. 5.56, una M16. Entonces tuve que adaptarme y tratar de suministrar la poca munición que tenía porque la bala argentina no le caía a ese fusil. Y bueno, entonces le maté a uno primero, después apareció otro, le maté al otro y de golpe... ¿Cómo lo matabas? ¿Le tirabas al bulto o apuntabas? No, apuntaba. Eso es una reliquia, el visor nocturno es una reliquia. Tiene todo en ángulo. Yo le apunto de donde ¿Vos quiero. sentías, Baruso, no podías errar con eso? No, no podía errar. Mataste 2 y... Y claro, y en ese momento, del otro lado me empiezan a tirar con trasante y realmente no me mataron porque tengo un Dios aparte. Y desde donde estaba Jorge, él le dispara a ese inglés y lo mata. Entonces yo agarro, salto y le agarro la chaquetilla y lo llevo atrás de una piedra. Claro, el problema es que ya éramos 2 y la piedra medio que para 2 no era. Estábamos medio expuestos. Entonces le pregunto a mi teniente primero, ¿qué le pasó? Me dice, no sé, no siento nada, no siento el cuerpo, pero era como que le costaba pararse. Entonces yo le empujo. 7 tiros, José. Le empujo contra la piedra, pero lo lindo es que estábamos rodeados de los ingleses. Era un combate cercano, cuerpo a cuerpo. ¿Ahí le das whisky? No, en otro lugar que le arrastro más después. Entonces saco mi cuchillo y le empiezo a abrir el pantalón porque tenía todo negro. Por la bengala, todo negro. Pero también estaba todo negro la nieve. La sangre. Claro, negro, todo era negro. Y dije yo, bueno, este hombre se me está desangrando. Y cuando vi los orificios, agarré, le saqué el cordón de la chaquetilla, le até la pierna, le hice los primeros torniquetes y le agarré la chaquetilla y le empecé a arrastrar. Después le dije si él se podía levantar. Y bueno, se paró, me agarró el hombro y bueno, hicimos unos metros hasta que... porque es una neblina. Yo no sé si era neblina del tiempo, del clima o de la pólvora, de los disparos. Hasta que apareció una silueta de golpe y disparó. Pero la bala me vino todo en la cara. Ligó Jorge. Entonces yo disparo, le pongo fuera de combate a ese tipo y bueno, ahí sí se cae. Se cae y se cae mal. Y me dijo, dame agua. Y yo saqué mi botellita de whisky y le di. Lo que quiero resaltar es la grandeza de este hombre, porque él se estaba muriendo, estaba hecho un colador, estaba sangrando por todos lados, pero él tenía una paz, tenía todo lo que a mí me faltaba. Él tenía una tranquilidad y tenía una paz. Roberto, déjame morir aquí. Te pido por favor abandoname, escapate vos que podés. Que no sabía si iba a poder escaparme. Sí, creo que lo que sí estaba seguro es que no me iba a perdonar. Si lo dejabas. Si lo dejaba y lograba escaparme. Eso es una cobardía total. Entonces, él me agarra de la chaquetilla y me abraza y me dice, Robertito, déjame. Te pido por favor, déjame morir. Estoy en paz con Dios y conmigo mismo. Y en ese momento, bueno, imagínate, 22 años, le puse mi cabeza acá en el pecho, en el medio del combate, y me eché a llorar desconsoladamente, confieso, ¿no? Porque ese hombre me transmitía paz. Él es mi jefe, él es el jefe que yo siempre soñé tener. Por eso, si me mataba, iba a ser una muerte realmente digna de jugarme por un tipo como Jorge. Hace poco estuve en la casa de él. Lo salvó, ¿no? Vamos a decir, porque no saben cómo terminó la historia, lo salvó. Sí, vive en Tucumán. Lo salvó Baruso, lo salvó, vive en Tucumán, lo salvó y te encontraste. Después de 20 y pico años te encontraste con él, ¿no? 24 ¿Sabés años. que no está escuchando y no está viendo? Sabelo, olvídate, ¿sabes cómo está? Seguro sí, está viendo. Sí, Jorge. Escuchame, hermano, ¿y qué pasó cuando, y vuelvo otra vez a picar con cada uno de ustedes, qué pasó cuando te desarman? ¿Es cierto que sacaste un cuchillo contra los ingleses? Dijiste... No, a mí, cuando él cae contra la piedra así, a mí se me termina la munición de mi fusil inglés.
pero tampoco tenía mi fusil argentino. Entonces comienzo a observar por el visor nocturno, y bueno, yo veía que había una figura inglesa que se desplazaba, porque ellos tomaban por escalones. Un grupo tomaba un escalón, lo consolidaban y se quedaban. Avanzaban otro, le sobrepasaban, le consolidaban eso, y así. Claro, yo lo que no sabía era cuántos escalones había de consolidación. ¿Y agarraste un cuchillo? Yo tenía mi cuchillo. ¿Y qué hiciste? Saqué mi cuchillo y dije yo, bueno, me van a matar. Pero vamos a ver cómo morimos. Yo no me iba a entregar así, ¿no? Vamos a ver cómo morimos. Claro, porque yo estaba seguro que me mataban. Hasta que por ahí vi la silueta, por la bengala, vi la silueta que apareció del inglés y realmente me quedé en blanco. Reconozco, dije, acá me mata. Y el tipo se acercaba con una Sterling también, visor nocturno, todo, y dije, yo qué raro que no me hayan tirado de lejos. Se acercaba, y entonces yo levanté la mano. ¿Y se acercó y con el caño del fusil, que son cortitos, me golpeó así, yo largué el cuchillo, por la duda. Y ahí aparecieron 3, 4, 5 más. El hombre bajó el fusil y me abrazó. ¿Te abrazó de qué? Me abrazó. Me jodés. ¿El inglés te abrazó? Me abrazó, sí. Sigue siendo mi enemigo, Fantino. Sigue siendo mi enemigo y lo van a hacer siempre. Yo no me abrazo con ningún inglés. No quiero saber nada con los ingleses. A pesar que ya pasaron 33 años de la guerra. Pero ese abrazo sentí como si fuese mi padre. Y me eché a llorar en su brazo. Apretado contra él, me eché a llorar. Porque esa era la impotencia que tenía. Primero, Jorge se me estaba muriendo. Este hombre que me abraza y me dice, ok, argentino. Y me abraza como diciéndome, mira, dejate joder, esto ya terminó. Bajó el arma y todos los otros que estaban ahí bajaron su fusil. Agarró mi cuchillo. Quiero ser algo suave por el programa, ¿no? Decilo. Yo estaba totalmente ensangrentado. Mi cuchillo estaba totalmente ensangrentado. No intenté pelear con el cuchillo. Estaba totalmente ensangrentado. Entonces él agarró mi cuchillo, se limpió por el pantalón y le habló a sus 4 o 5 soldados en inglés. Todos bajaron el arma y vinieron y me palmearon. Al otro día, porque ya faltaba poco para que amanezca, me ayudaron me pidieron que junte los muertos. ¿Puede creer que yo empecé a juntar los mismos muertos que yo mataba? Y un canoso, colorado, pecoso me dijo, tuviste suerte. Nuestro jefe, maneja un código de honor. Al que se le encuentra en el campo enemigo combatiendo por un camarada, se le perdona la vida. O sea, me siento un hombre elegido por Dios y por mi patria. Muy bien, y después de haber escuchado este conmovedor testimonio y relato, la tecnología nos vuelve a ayudar en esta oportunidad, pero no solamente la tecnología, sino que Miguel, nuestro invitado, es quien nos conectó esta posibilidad de tener en línea a Roberto Baruso, el protagonista de esta historia que acabamos de escuchar, quien estaba en la nota del programa de Fantino. Así es que, en primera instancia, lo vamos a saludar. Roberto Baruso, Mauricio Acoto, de Canal 2 de Almafuerte, lo está saludando. Buenas noches, ¿me escucha bien usted? Sí, Mauricio, buenas tardes. Un gusto, realmente, gracias por llamarme. Roberto, ¿dónde se encuentra actualmente usted? ¿Cuál es su lugar de residencia? Yo vivo en la capital de Corrientes y trabajo acá en el Instituto de Vivienda y acá, en mi vida, ¿no? Vivo acá. Bien. Un poco... ¿Tiene familia? ¿Cómo se compone su familia? Sí, mi señora, tengo 2 hijas y un hijo. O sea, 3 en total. 3 hijos. ¿Es feliz allá en Corrientes? Y mire, la felicidad es una lucha, ¿no? Y estoy lucho. Y por el tema de la guerra estoy un poco medicado
pero realmente Miguel el otro día me dio una alegría muy grande, ¿no? Nos recibimos juntos con Miguel y realmente me hizo bien. Bueno, ahora le doy la posibilidad a Miguel que lo salude, Roberto. Miguel. Hola, Curso. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás vos? Hola, Miguel, hermano. Un abrazo grande. Gracias, igualmente para vos y toda tu gente. No va a faltar oportunidad que cuando andes en Alma Fuerte, seguramente vamos a tener 2 minutitos para venir a saludarlos a estos muchachos acá y que mi ciudad te conozca por intermedio del canal de Mauricio y podamos saludarlos. Porque para mí, yo te lo dije más de una vez, realmente sos uno de los héroes de Malvinas, uno de los relatos más grandes y más impresionantes que yo escuché. Mira, te agradezco mucho tu palabra, Miguel, hermano. Yo le digo a la gente que solamente cumplí con mi misión. Un poco difícil, muy fuerte, muy dolorosa, pero tengo, ¿cómo te puedo decir? Siento ese gozo de haber cumplido con las misiones que me fueron asignadas. Y bueno, hay mucha gente que están vivas y que nos vemos de vez en cuando, que fueron lo que yo pude rescatar, ¿no es cierto? Roberto, ¿cuál es la reflexión suya a 36 años que han pasado? Esto que le comentaba antes de tenerlo en el programa. ¿Usted siente como excombatiente, como uno de los héroes de Malvinas, que está empezando a aparecer ese reconocimiento de todo un país? No solamente hablo de la parte gubernamental en distintos estamentos, sino de nosotros, los ciudadanos comunes, hacia el veterano de Malvinas. Bueno, mira, en primer lugar te digo, a mí no me gusta la palabra excombatiente, ¿no? Ese ya es un hombre que dejó de pelear. Yo he sido peleando. Y en cuanto al reconocimiento de la sociedad, yo creo que la sociedad siempre estuvo con nosotros, a excepción de algunos pequeños grupitos que por una cuestión ideológica siguen tratando de malvinizar la gesta, pero la sociedad siempre estuvo con nosotros. Y bueno, hoy en día tenemos noticias. No sé en qué profundidad se mueve nuestro ministro de Relaciones Exteriores, pero escuché que hay algunos familiares que viajaron para encontrarse con el cuerpo de su hijo que fueron identificados. Yo tengo soldados míos muertos en Malvinas y es mi orgullo, porque uno de los grandes ejemplos que traje el valor de esos hombres. Pero para mí está muerto en tierras argentinas y estoy en paz. O sea, no hay que repatriar porque le estaríamos haciendo el caldo gordo a los ingleses. Es posible que lo que ellos quieran es que no haya ningún argentino allá, pero ellos son nuestros mojones, ellos son los que nos indican que esas tierras son nuestras. Roberto, ¿ha tenido usted contacto con el superior al que le salvó la vida allá en Malvinas? Sí, muchas veces. Él vino acá a mi casa en varias oportunidades. Y bueno, él es un hombre bastante jocoso, ¿no? Y él me dice que yo soy el ángel de la guarda, porque él ya era oficial de inteligencia, teniente primero. Y bueno, cuando me vio a mí, te podés imaginar, yo tengo 1,65 m, con un armamento que no era común en el argentino, ¿no? Entonces él lo primero que me dijo es: ¿de dónde saliste vos? Eso era él había quedado, digamos, le rodearon a él en una parte de Monte Jarre, y bueno, ahí tuve que entrar, digamos, tuve que hacer una especie de infiltración para llegar a él. Pero no estaba solo. Había un soldado que se llama Gorosito Salto, un soldado, y después había un cabo Adalia Raúl, un cabo, se recibió de cabo, digamos, en el 81, y en el 82 se puede imaginar. Pero
vuelvo a repetir, un señor, a pesar de su edad, 19 años, y estaba otro, no me acuerdo el apellido, que fue herido de una pierna, porque eso era un infierno. Y bueno, ese hombre se replegó. No sé cómo lo hizo, realmente, no sé cómo lo hizo, pero pudo replegarse, y bueno, ahí me quedé con el teniente primero, y cada vez que me encuentro con él es un revivir de esos momentos, ¿no? Pero en aquel entonces yo tenía 22 años, hoy ya tengo 58. Nadie está preparado para estar en una guerra, más allá de que, en su caso, como la de Miguel, tenían una formación militar. ¿Qué pasaría si se lo... o cuando reflexiona en aquel momento, tuvo miedo cuando se lo convocó para ir a la guerra, y qué sintió en ese momento, cuando o cómo le salió esa valentía, estando en un lugar que era totalmente desconocido, más allá que podrían tener algún tipo de entrenamiento? Es verdad, no estamos preparados. O sea, la preparación que nos da el ejército no se puede aplicar en una guerra como la de Malvinas. Primero por el relieve topográfico, por el clima, por el adversario que peleaba de noche. Y bueno, yo cuando me dijeron que tenía que ir a Malvinas, no tuve miedo. Sí tuve miedo cuando tenía que hacer la misión. En la noche, un paso hacia adelante es un paso hacia la muerte. Y realmente ahí tuve una sensación de miedo increíble. Y bueno, en cuanto a qué me obligó a llevar a cabo toda esa misión, era la palabra de mi padre. Él me sacó, me acuerdo, me sacó al patio y me dijo: hijo, mirá, andate, serví a tu patria y no deshonra a tus abuelos. Ni siquiera me pidió algo para mí ni para él. Me dijo: no deshonre a todos esos antepasados nuestros que quisieron estar en más vida, pero no pudieron. Ahora te toca a vos. Y para mí eso era algo sagrado. Entonces no podía retroceder y, como hicieron algunos, irse hasta Puerto Argentino. No, por el contrario, yo seguí avanzando y pude sacar al teniente primero, que es un testimonio vivo de lo que pude hacer con 22 años. ¿Cómo fue el momento cuando se cruza con los ingleses? ¿Qué actitud tomaron el enemigo frente a usted cuando había rescatado al teniente? Bueno, los primeros ingleses, una vez que yo hice la infiltración, no creo que se hayan dado cuenta que yo estaba ahí. Ya era demasiado tarde. Pero una vez que me tomaron prisionero, uno de los ingleses que estaba con el comandante, con el jefe del grupo, me dijo que ese jefe de grupo manejaba el código de honor, que cuando se encuentra a un enemigo luchando por la vida de un compañero, se le respeta la vida. Y a mí él me abrazó fuertísimo, me acuerdo, lloré mucho, realmente. ¿Lloró junto con el inglés? O sea, o frente a él. Cuando me abrazó, apoyé mi cabeza en su hombro y me eché a llorar. Realmente estaba muy mal, muy quebrado. El teniente primero se me estaba muriendo. Roberto, para despedirlo y agradecerle infinitamente este aporte, seguramente cuando logre encontrarse con sus compañeros de la compañía, con Miguel, que hace tantos años que no los ve, que ojalá lo tengamos pronto en Uno Fuerte, podremos charlar de una manera más distendida y frente a frente, y tengamos el orgullo y el honor de conocerlo. Simplemente le pido en el final una reflexión suya como veterano de guerra, para no llamarlo justamente, usted nos deja además mensajes de sabiduría a nosotros, los de la sociedad, respecto a lo que fue la guerra. Como veterano, ¿cuál es la reflexión que tiene a esta altura para con su vida hoy, para poder llevar adelante su vida, y qué le dejaría al argentino como mensaje a usted habiendo participado de una guerra? Y bueno, yo trato de que Malvinas sea una etapa en mi vida, ¿no? Así como hubo una etapa de la juventud, de la adolescencia, bueno, que Malvinas también sea una etapa de mi vida en el cual
digamos, generaciones de jóvenes fueron a defender a la patria. Y bueno, darle un mensaje hoy en día a la juventud es un poquito difícil. Han cambiado mucho, han cambiado los tiempos, porque en aquel entonces, con 18, 19 años, y gracias al servicio militar, nosotros teníamos un concepto diferente de la vida. Yo, por ejemplo, hoy en día salgo acá en mi barrio y encuentro a la juventud, entre comillas, ¿no?, perdida, tomados, drogados. O sea, es difícil dejarle a la juventud, pero sé que hay jóvenes sanos. Entonces, a esa persona, a mí me gustaría decirle de que siempre, cuando tenemos los principios bien claros y ponemos amor a lo que tenemos que hacer, sin duda que vamos a dejar huella para las futuras generaciones. Roberto, muchísimas gracias y lo dejo para el saludo final a nuestro amigo Miguel aquí, que ha venido a acompañarnos en este programa y que justamente ha sido su compañero y egresado juntos. Para nosotros desde aquí, desde el canal, decirle que seguramente cuando visiten Almafuerte, y ojalá no sea dentro de tanto tiempo, podamos encontrarnos y saludarlos por lo menos, y a lo mejor charlar un poco más. ¿Cómo no? Miguel. Bueno, Roberto, te agradezco y bueno, está de más que te vuelvo a invitar. Ya te dije varias veces que las puertas de mi casa están abiertas y va a ser un gusto muy grande volver a encontrarme con vos. Y bueno, vamos a venir a visitarlo, Mauricio, si Dios quiere. No, va a ser un gusto, Miguel, y gracias por la alegría que me diste el otro día, hermano, a llamarme. Te agradezco mucho y bueno, yo estoy a disposición de ustedes. Bueno, te voy a mandar pronto la invitación del próximo encuentro que tenemos de la promoción 80 en San Juan. Así que bueno, ya te voy a mandar la invitación, así ves si podés juntarte con todos tus compañeros. Voy a hacer lo imposible, Miguel. Te mando un abrazo enorme, hermano. Muchas gracias. Gracias, otro abrazo para vos. Roberto, muchas gracias una vez más. No corte, quedes en línea, así la producción le hace algunas preguntas que necesitamos de información suya. Muchas gracias una vez más. Un abrazo y saludo a toda su familia. Bueno, ahí está el testimonio entonces, que gracias a Miguel lo hemos podido sumar después de la nota. Prácticamente hemos reflejado también parte de lo que él contó en aquella nota hace 2 años. Sabemos que estuvo un par de décadas sin abiertamente contar. Sí, él ahí, ¿no?, en el relato, en el audio, más de todo, cuenta de que el padre le pide eso, claro, y por eso lo cayó tantos años, y bueno, después los compañeros empezaron a pedirle que lo contara, y bueno, es un relato que realmente, escuchar el audio completo, yo lo escuché varias veces y es conmovedor. Realmente vivió una historia, Roberto, que creo que muy poco la deben haber pasado. Además, el mensaje que nos deja esto de los valores, de los padres, cómo aparecieron en un momento extremo de riesgo de vida en la guerra, las palabras que le había dicho su papá, claro, y cómo bueno, él arriesga su vida para salvarla en este caso era un superior, un argentino, un hermano. Sí, era un jefe, un teniente primero de inteligencia que estaba en una posición adelantada, que él no tenía ninguna obligación de ir a rescatarlo. Lo hizo porque quiso. No había ni una orden ni partida, ni nadie lo obligaba a ir. Es más, le pedían de que se fijara lo que iba a hacer, porque era prácticamente imposible de que lo rescatara. Y bueno, hoy tiene el orgullo de contarlo y contar con ese teniente primero que se han vuelto a ver después de 25 años. Me imagino lo que debe haber sido eso. Miguel, muchas gracias por participar de este especial. No sé si querés agregar algo más referente a este tema, a tu compañero Baruso. Nosotros en el final hemos dejado justamente ese relato que otro hermano correntino de Baruso, con su autorización, habrá otros, le han puesto letra a su acto heroico, con algo de acompañamiento musical, y con eso nos vamos a despedir de este programa. Sí, agradecerle a Roberto por participar de tu programa y tener la voluntad de contar lo vivido, que yo sé que muchas veces para él no es fácil. Sé que pasa momentos duros, que está medicado, como muchos otros compañeros que conozco. Y bueno, agradecerle a él por prestarse para contar de nuevo toda la historia, que sé que para él no es fácil. Gracias, Miguel. Y de esta manera nos despedimos de este programa especial,
homenaje a los veteranos de Malvinas, que siempre será poco el reconocimiento, aunque también cada uno de los actores de esta sociedad argentina, ciudadanos comunes, los que cumplimos un rol en la comunicación, cada uno desde su lugar, siempre será poco, digo, el reconocimiento, pero tenemos que ir aprendiendo a valorar lo que estos hombres estuvieron o por lo que les tocó pasar allá por 1982, que la gran mayoría eran salidos del adolescente, eran jóvenes de 18, 19 años. En la despedida vamos a poner el audio de otro correntino con autorización de Roberto Baruso, le puso letra, voz y música, un acompañamiento para enumerar o describir la situación de Baruso, pero además también dejando algún mensaje sobre la guerra, sobre la mirada que tenemos de la guerra, las injusticias que se cometieron en aquella guerra de 1982. Muchas gracias por la atención y será con estos programas especiales hasta cualquier momento. Por supuesto, en la despedida, el saludo y el abrazo afectuoso a los veteranos de guerra de Almafuerte que estuvieron también cumpliendo ese papel heroico en las islas en 1982. Buenas noches, muchas gracias. Cabo Roberto Baruso, con mi sentido respeto, cumplo en poner por escrito tu palabra y tu recuerdo. Comparto así tu intención de que les quede a tus nietos una versión correntina de lo que vivió su abuelo. Después de un cuarto de siglo de prohibición y silencio, no es fácil reconstruir lo vivido. Están en juego la distancia, el tiempo y ese cruel y amargo sentimiento de haber perdido una guerra de ese modo y allá lejos. No soy quien para juzgar lo que es justo y verdadero. La guerra es un gran absurdo y una versión del infierno. Antes, durante y después son tres historias que debo documentar algún día. Hoy solo escucho y les cuento. Sí, señoras y señores, compañeras, compañeros, con solo oír las Malvinas se abre una herida en mi pecho y me sangra la memoria y me duelen los recuerdos y es como una pesadilla de la que mejor ni hablemos. Pero apareciste vos, correntino malvinero, y me encendiste la sangre con aquel antiguo fuego con que alumbramos la patria y pensando en nuestros nietos, acepté contar tu historia respetando tu silencio. Una historia de las tantas de las que allá sucedieron en el fragor de la guerra entre el coraje y el miedo. Hace bien hacer memoria, y más en este momento en que nos desayunamos que lo nuestro ya no es nuestro, y es que fuimos invadidos por un nuevo sacro imperio que nombra a Dios vuelta y media, pero adora al Dios dinero. Dice que viene a cuidarnos, quiere madera, alimento, tierra virgen y agua dulce, y compra, no importa el precio. ¿Cómo quedarnos callados viendo lo que estamos viendo? Sin tierra no somos nada. ¿Para qué están los gobiernos? ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué es la patria? ¿Qué es lo nuestro? Acepto hablar de tu vida porque sueño y porque espero, Cabo Roberto Baruso, que tu valor y tu ejemplo nos van a servir a todos, para saber que aún podemos, aunque vengan degollando, aún podemos seguir siendo. Nació y se crió en Corrientes, cerquita del riachuelo. El arroyo Sombrerito lo vio a la siesta de hondero. La madre tierra y el agua, la estrella, el pájaro, el viento, le enseñaron a ser libre y a valerse de su ingenio. Su abuelo gringo fue Tano, de los que trajo Sarmiento, y amó y fecundó esta tierra puteando en su dialecto.
Su madre, en cambio, era Gómez, criollo pie del injerto, vieja estirpe campesina de acento guaranicero. La mesa con 8 hermanos y el catre que compartieron, el altarcito y la virgen, más la costumbre del rezo, la escuelita y su bandera y el consejo del maestro, le iniciaron en el modo de compartir y el respeto. Conocedor palmo a palmo de las islas y el estero, con apenas 15 años fue mariscador y hachero y aprendió a ver en la noche gato montés al acecho y a usar rápido el cuchillo como una garra de acero. Mientras su padre le daba regla y arte del visteo, el sabio Ramón Zavala, con su ñemoá certero, le bautizó el indio rubio por su porte y por su genio. Le daba gusto volver hombreando un guazú entero. Le quedó chico el pueblito. Con todo el futuro adentro, fue a la Sargento Cabral y estudió el sagrado ejemplo, hasta que un día cualquiera 4 locos decidieron hacer la guerra en el sur, empeñando nuestros sueños. Su padre lo sacó al patio y lo despidió diciendo: vaya y cumpla con su patria, no deshonre a sus abuelos. Y se fue de sus corrientes, se fue con su regimiento, el 12 de Infantería de los Pagos Payureros. ¿Quién decidió esta movida del calor al bajo cero? ¿Quién calculó la distancia y el transporte, el clima, el suelo? ¿Quién dispuso la comida, la ropa y el armamento? ¿Quién pensó en ir a la guerra? Es increíble y no es cuento. Su oficial del ejército era cabo y uno de esos que ni bien pisó Malvinas, todos recuerdan su gesto. Tiró la tira de cabo y arengó a sus compañeros, recordando las palabras que le dijera su viejo. Y en nombre de Dios salía, con su rosarito al cuello, como apretando su santo al ir entrando al estero, y se internaba en la noche, y volvía bajo el fuego invisible a los visores, hombreando compañeros. Piratas profesionales jugaban al bombardeo, nos veían en la noche y nos robaban el sueño. Vinieron con vaqueanos del viejo destacamento, con la ventaja terrible de su moderno armamento. Un zapucay en la noche. No me aguanto y le contesto: voy a buscar municiones, tengo el cuchillo, ya vuelvo. Y volvió con un fusil y un whisky para remedio y la boina del contrario para tener un recuerdo. El monte Harriet caía en manos del extranjero. En una de sus laderas quedó aislado tras el fuego un jefe de inteligencia. Y aunque era evidente el riesgo, había que rescatarlo sí o sí de ese entrevero. Los jefes le preguntaron cuando llegó al campamento: si es una misión suicida, ¿por qué usted pide hacer eso? Por mi papá y por la hijita de ese teniente primero. Bueno, entonces, vayan 2, elija a su compañero. No, señor, 1 por 1. Voy yo solo, yo me juego. Cabo, Dios ama a los locos, y le palmeó asintiendo. Y fue ese 11 de junio, solito subiste al cerro, infiltrándote a lo indio, mascando un llanto y un rezo. Nadie te vio, se enteraron cuando contaron sus muertos. 1, 2, 3, 4, 5, conforme te iban saliendo, hasta llegar al teniente que seguía resistiendo, pero solo y mal herido, gastando el último esfuerzo. Vengo a llevarlo, teniente. Váyase, yo ya no puedo. Tranquilo. 2 torniquetes y un trago, juntos podemos. Sangraba por 5 heridas, rosas de sangre y de hielo. Qué extraña mezcla de sangres se cuajó sobre tu pecho. Cuando lograste sacarlo y tratabas de esconderlo, te diste cuenta que estaban rodeados, prisioneros. Ok, argentino, desármenlo. Y en silencio fue y te abrazó y se llevó tu cuchillo de recuerdo. Cuando volviste a Mercedes después del recibimiento,
algo se pudo saber de tu valor y tu ejemplo. Entonces te dio tu padre de nuevo un sabio consejo. En el corazón soberbio no entra Dios, haga silencio. Prometiste y te callaste. Entre aplausos y festejos, aceptaste las medallas y una calle de tu pueblo, pero ni condecorado y premiado con ascenso, rompiste aquella promesa, valiente cabo primero. ¿Cómo olvidar el equipo que le sacaste de prepo a tu primer contrincante? Que si no fuera por eso no verías en la noche como te veían ellos. No podría tu puntería abrirse paso en el cerro. ¿Cómo olvidar lo sentido en aquel supremo encuentro con la muerte cara a cara, con un prójimo muriendo ensartado en tu cuchillo, vos aguantando su peso, él bañándote con su sangre y aquel último resuello? ¿Cómo olvidar tu cuchillo, prolongación de tus dedos, compañero inseparable como vos, siempre sirviendo? Fue un regalo, una herramienta, fue tu querido armamento. Todavía se comenta en Mercedes el regreso, la llegada de aquel tren, el himno, el grito, el silencio. ¿Cómo decirle a los padres que sus hijos no vinieron? Nunca estuvo así de triste la plaza del regimiento. No eras vos cuando volviste, carcomido por adentro, frustración y rebeldía, la bronca, el remordimiento, la enfermedad, la locura, la terapia, el tratamiento. ¿Cómo volver a vivir, ser normal, hombre de nuevo? Te retiraste ascendido y volviste al riachuelo. Tu fe y tus seres queridos de a poco te devolvieron la salud y conseguiste reintegrarte más o menos y a tu modo a los carriles de este largo menosprecio. Por suerte, para alegría de tu corazón, Roberto, a los 24 años, por providencia y empeño, te encontraste con tu jefe, aquel teniente primero, y en Tucumán se abrazaron, cosa de Dios. ¡Qué reencuentro! 25 años después, todavía como un eco, se oye la inmensa pregunta: ¿y ahora qué, malvineros? ¿Por qué no cierra la herida? ¿Qué se hace con los enfermos? Ni un discurso, ni una placa, ni un subsidio cura eso. Dios quiera pueda juntarse tanto heroísmo disperso, tanto dolor silenciado, tanto dicho, tanto gesto, y de algún modo se guarde en el reverso del tiempo lo que borrarse no debe de la memoria del pueblo. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.